ser. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Me visitaron los testigos con la atalaya y despertar. Y Carlos Lacerroso no me pudo despertar. Me visitaron los testigos con la atalaya y despertar. Y Carlos Lacerroso no me pudo despertar. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Con los mormones asistí, no me dieron la verdad. Con su doctrina José Smith no me pudo despertar. Con los mormones asistí, no me dieron la verdad. Con su doctrina José Smith no me pudo despertar. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Yo entré, me alisté al comunismo sanguinario y cruel. Mi camarada Carlos Mar, guerrillero, me volvió. En la escuela de Basile, periodismo practiqué. El libro de Langarret, apasionado yo leí. Con un grupo africano también yo consulté. Entre humo y esqueletos una danza realizó. Un rito muy extraño, asustado me dejó. Entre sombra y pesadillas varias noches no dormí. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. En el pueblo de Dios junto a San Lucas yo llegué. Entre mancebas y doncellas cantaba una canción. En el pueblo de Dios junto a San Lucas yo llegué. Entre mancebas y doncellas cantaba una canción. Mas un día muy hermoso de brillante sol, un hombre en mi casa la mano golpeó. Era un hermano con Biblias en las manos. Como un ángel del cielo en mi casa llegó. Me predicó de las palabras de Juan 3:16. Dios ama tanto al mundo que a su Hijo envió. Desde aquel hermoso día nunca olvidaré. Día en que Cristo entró en mi corazón. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Ninguna religión pudo cambiar mi ser. La sangre de mi Cristo transformó todo mi ser. Ninguna religión pudo cambiar mi ser.
Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna religión pudo cambiar mi ser, pero la sangre de Jesucristo transformó todo mi ser. Una alabanza maravillosa, santa, gloria a Dios. Les saludo a todos con la dulce y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que esta noche, con este estudio acerca del pecado, podamos nosotros estar establecidos por la palabra para poder dejar el pecado y volvernos al Padre para agradar a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a entrar en la presencia del Padre Celestial, vamos a orar, vamos a bendecir su santidad, su nombre, para que el Espíritu Santo pueda esta noche darnos toda la plenitud del conocimiento de Dios. Que sea abierto esta palabra a nuestros sentidos, a nuestros ojos. Amén. Que pueda realmente alumbrar la luz del conocimiento. Entramos en su presencia. Padre glorioso, Padre viviente, Padre de toda la gracia, de todo el poder, Jehová es tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti para glorificar tu majestad, para entregarte la gloria, el trono, el poder, las misericordias, todo es tuyo, Señor, te pertenecen. En el nombre de Jesús pido también al Espíritu Santo que venga hasta nosotros y se haga la voluntad eterna del Dios viviente. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, bendícenos esta noche. Tu palabra daremos, Señor, la cual es bendita por los siglos. Hoy, Señor, hemos abierto tu boca para glorificar tu majestad. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Bien, vamos a tratar de comprender algo maravilloso, que por ahí muchos ya han dejado de predicar acerca del pecado. Hoy pareciera ser que nos interesa mucho más la prosperidad que entender lo que ofende al Padre Celestial. Y aquí vamos a tratar de comprender bien qué es el pecado y qué es el pecado de muerte que menciona las Escrituras allá en 1 de Juan 5, 16 y 17. Vamos a entender bien lo que es el pecado y espero que el Espíritu Santo nos dé conocimiento de su verdad. Amén. Amén. Bien, vamos a entender un poquito que dice algunas definiciones. El pecado lo podemos ver como un alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Eso podemos aproximadamente allí poder comprender, es el alejarse de la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde está la voluntad de Dios? En la Escritura. Amén. Amén. No podemos conocer al Padre en toda su voluntad y en toda su plenitud si no leemos la Escritura. Por eso que si en cualquier iglesia donde le vayan a instruir a usted, porque en realidad las iglesias están instruyéndole a usted acerca del Padre, acerca del Hijo y del Espíritu Santo. Le están instruyendo acerca del pecado y de cómo salir del pecado. Entonces, si no hay lectura bíblica profunda de cada tema que usted realmente va a interesarse, huya de ese lugar. Realmente. Porque nosotros, todos, yo cuando vine a Cristo, yo no sabía nada del Señor. Y necesitaba que alguien me hable verdad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y aquel que yo lo tuve por pastor, lo que él decía para mí era santo. Es lo mismo que el católico apostólico romano, lo que dice, el que lo instruye, para él es santo. Y es un problema. Porque si se desvían de la palabra y sin conocimiento predican, ¿a dónde llevarán? La Biblia es clarito. Un ciego sin conocimiento de esta luz gloriosa no puede guiar al otro que es ciego. Los dos van a caer en el pozo, en el hoyo. Por eso es necesario que el que predica tenga gran instrucción bíblica. Amén. Debemos nosotros conocerle al Padre Celestial. Amén. Amén. Porque el pecado es el alejamiento real
del hombre de la voluntad de Dios. ¿Mm? Es decir, debemos entender esto. El pecado mortal, y vamos a dar un pantallazo, después vamos por la escritura. Yo, esto que estoy hablando ahora, es aproximadamente lo que entendemos por pecado. Pero lo que sí tenemos que ir por la palabra de Dios. Allí está la mente de Dios, la boca de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El pecado mortal es aquel que se comete con conocimiento de la palabra de Dios. Conociendo, sabiendo lo que a Dios le desagrada, igual lo hacemos. Y se vuelve mortal cuando usted, habiendo conocido la voluntad de Dios, hizo lo contrario a la voluntad de Dios y no hubo arrepentimiento. Se convierte en mortal. No vaya a confundir con el pecado que no tiene perdón, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es clarito. Es concederle al diablo la obra del Espíritu Santo. Porque de Jesucristo dijeron, por Beelzebú echa fuera los demonios. Entonces Jesús dio allí y dijo, del Padre y del Hijo pueden decir lo que quieran, pero aquel que blasfemare, es decir, que el que considere la obra de Dios al diablo o a los demonios, ese no tiene más perdón ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir de que el que blasfemó contra el Espíritu Santo ya murió. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, estamos tratando de entender el pecado mortal. Es justamente aquello que con conocimiento pecamos y no nos arrepentimos. Ahora, el pecado que no es mortal o más venial, este es el que continuamente lo hacemos, porque yo siempre tomo un ejemplo para que no nos creamos santulones, sino que seamos santos. Porque alguno dice que no pronuncia ni siquiera una mala palabra. Pero yo por ahí digo, veo que cuando usted camina con ojota y sin querer patea la silla o algún hierro por ahí, ¿qué dirá? ¿Gracias, Señor? ¿O dice algo que le sale porque le dolió? Entonces, aún esto es necesario arrepentirse y decirle, Señor, conoces mi corazón, pero era tal el dolor que erré en lo que pronuncié. El Señor nos bendiga. Vamos a procurar comprender el concepto bíblico del pecado. El pecado que habla la Biblia está en 1 de Juan 3 y 4. Allí nos declara lo que es pecado delante del Padre. Lea un poquito. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. Es decir, transgredir la ley es pecado. Transgredir la voluntad de Dios es pecado, porque en la voluntad de Dios estaba la ley. Transgredir, fíjese usted, querer igualar al hombre, al Cristo de gloria, también es pecado. ¿Entiende? Después vamos a leer bien clarito qué es la paga del pecado. Pero vamos a ir por parte para poder ir conociendo la verdad. Dios siempre fue claro con respecto a sus pensamientos. Acuérdese que desde el Génesis ya, Dios probó el corazón del hombre. Le dio un libre albedrío que él escoja. Libre albedrío. Nunca le impuso nada. Pero, no le impuso, pero sí fue muy claro. Él le probó el corazón al hombre. Por eso es que en Génesis 2, 16, 17 y Génesis
3, 1 al 5, nos va a dar una idea de lo que Dios ha hecho desde el principio y todos los días también en nosotros hace lo mismo. Prueba nuestros corazones. Eso esté seguro. Y allí Él sacará si usted es pecaminoso o no. Si hay arrepentimiento en su corazón o no. Y vamos a ir entendiendo esto. Lea un poquito Génesis 2, 16, 17 y Génesis 3, 1 al 5. Amén. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué precioso, qué tremendo. ¿Cómo es Dios? Dios en su grandeza, en su omnipotencia, Él le ha dado un planeta absolutamente perfecto. Ha creado un ser humano perfecto. Tenía que vivir eternamente el ser humano, porque fue creado para su alabanza. Y mira usted, solamente que Él conoció el corazón del hombre y le puso esta prueba a su corazón. Y mire que cuando Él le pone esta prueba y le pone esta limitación, enseguida apareció el opositor a Dios. Génesis 3, 1 al 5. Enseguida aparece y donde, fíjese qué tremendo, donde Él con astucia y con engaño le engañó a la mujer. Lea un poquito allí, 1 al 5. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Allí nomás. Fíjese, este ser, diablo y Satanás, dice la Escritura, la serpiente antigua en Apocalipsis, él realmente no sabía ni cuál era el árbol, por eso pregunta, ¿con que Dios? Fíjese cómo él tira un verde para recoger algo bien maduro. Porque no conocía, porque él nunca conoció nada. Él no es tanto como él dice, porque cuando quiso matar a Moisés, no lo halló. Mató a los niños de 2 años para abajo y no lo halló. Cuando él ya fue para tomarlo, él iba en el río Nilo. Entonces, fíjese usted, cuando quiso matar a Jesucristo, el ángel directamente le llama a José y le dice: ándate a Egipto. Fíjese qué hermoso, porque procura matar al niño. Nunca le halló, nunca le encontró, nunca supo dónde estuvieron. Entonces, él es un ser astuto, mentiroso, padre de mentira, es un embustero. Mire, por eso es que debemos comprender bien cómo él viene y cómo engañó a Eva y engañó luego a la humanidad. Y muchos hacen esto hoy. Siga leyendo porque es interesante. Génesis 3, 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. Allí nomás, fíjese el corazón del hombre. Mira usted el corazón del hombre. Dios, si usted mira ante Dios a esto, cuando Dios le dijo, no comerás, porque si comieres, de cierto morirás. Nunca le dijo que no toque. El hombre podía ir a tomar el fruto, verlo bien, hasta olerlo. No tenía que comer. Nunca dijo no lo toque. Pero ya el corazón del hombre, en su maldad, esa mujer ahí agregó a la boca de Dios, a la palabra de Dios. Ella agregó. Dijo Jehová, fíjese, y dijo Jehová, que no coma y ni le toque. ¿Vio? Entonces vamos luego a ver cómo es el corazón del hombre. Y por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios y pecamos todos. Siga. Génesis 3, 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Vio? Así ha engañado a la humanidad.
¿A dónde le habló Satanás? En su orgullo, en su querer ser, en su vanagloria. Y allí le engañó. Porque enseguida le dijo, si sabe Dios que si vos comes ahora, vas a ser igual y semejante a Él. Vas a conocer el bien y el mal. Mire usted qué tremendo, porque hoy los hombres quieren semejarse a Dios. Y los hombres ungidos ya creen que son casi como Dios. Entonces ya casi no se predica de Jesucristo, se predica de hombres. Así están las iglesias de hoy día. Por eso es interesante cómo Satanás engañó a la mujer y engañó a la humanidad. Hay que prestar mucha atención. Por eso es que el que predica y tiene autoridad y dones del Espíritu, pero por favor, mengue cada vez más, sea cada vez más sencillo y más humilde. No sea visto de nadie, sea visto del Padre Celestial. Amén. Porque cuando usted es visto de Él, Él le pondrá en alto como Él quiere y cuando Amén. quiere. Sí, Amén. Amén. Mire qué astucia ha tomado Satanás y donde le dijo al hombre, metele, si ahí está, ahí vos vas a ser casi como Dios o Dios mismo. Muchos han caído en esto, en esta mentira satánica. Pero vamos a conocer un poquito el corazón del hombre. Vamos a Marcos 7:15, Génesis 6:5, Romanos 1:29 al 31. Vamos primero a Romanos. Vamos a comenzar con Romanos 1:29 al 31, Salmos 58:3 e Isaías 48:8. Y luego vamos a Marcos 7:15 y Génesis 6:5. Vamos a tratar de acomodar allí para entender el corazón del hombre. ¿Qué dijo Dios acerca de nuestro corazón? ¿Qué dijo Dios o Jesucristo acerca de lo que hay dentro del hombre? Vamos a leer un poquito. Romanos 1:29 al 31. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es tremendo lo que dice allí, pero es una verdad absoluta. La humanidad está así. La humanidad en su conjunto está así. Engañados por Satanás diciendo que podemos ser semejantes al Padre. Vamos antes de seguir allí, vamos a Romanos 5:12 al 19, 7:21 al 25 y 8:1-9. Romanos 5:12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Esto es algo tremendo. Primero que hay muchos debates acerca de qué pasó con aquellos que pecaron antes de la ley, porque estuvimos leyendo en Juan que transgredir la ley es pecado. Amén. Ese es el pecado, la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué pasó antes de la ley? Y allí nos declara, cuando no había ley no se imputaba de pecado, pero estaban muertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Por eso es que cuando Jesús murió, entregó el Espíritu, porque hay que hablar bien, Él no murió, Él entregó el Espíritu, porque Él dijo, yo doy mi vida porque tengo poder para tomar de vuelta la vida. Amén.
Es decir, que nunca le mataron. Él entregó su vida. Entonces no podemos hablar de si Jesucristo murió o le mataron. De ninguna manera. Él dio su vida. Amén. Amén. En propiciación. ¿Y él a quién le fue a predicar en el infierno? Porque ahí él predicó. Que gloria a Dios. Entonces ahí usted va a entender que los que estaban anterior a la ley eran sin ley. Juzgados sin ley. Por eso Jesús fue a predicar. Y de allí muchos fueron salvos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos ahora al 21. No terminé todavía. Lea entonces. Romanos 5, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Pero allí hay que entender bien, porque si leemos así, literalmente, pareciera ser que todos los hombres son salvos. Pero la Biblia es muy clarita. Todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón es salvo. Amén. Ahí viene la justificación, en Cristo Jesús. No reciba usted una iglesia, no reciba usted un pastorado, un papado, lo que sea. Reciba a Cristo. En Él está la vida. Amén. Vamos al 21, 2.5 y 8.1.9. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Amén. 7, 21. 7.21 y el 7.25, hasta el 25 ya. 7.21 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es impresionante, por eso es que, fíjese que clarito allí. Por supuesto que queremos servir a Dios, pero encontramos una oposición muy fuerte en la carne. Por eso es que debemos realmente vencer la carne por medio del Espíritu. Por eso dice 8, del 1, lea un poquito, 1 al 9 aproximadamente, pero lea, porque ahí nos va a dar una idea de que realmente debemos volvernos espirituales. Amén. Matar la obra de la carne. El primer enemigo suyo para dejar de pecar es usted mismo. Por eso que Jesucristo dijo, no vaya a mirar tanto la pajita de los otros hermanos, mirar la viga que está en tu ojo. Primero tenemos que pelear contra nosotros mismos para poder ser libre de la obra de la carne, que está en Gálatas 5:19 en adelante. Estas cosas es necesario comprender para poder realmente agradar al Padre Celestial. Lea, Amén. porque en 8, 1 y 2 y 3 creo que más o menos, ahí ya nos da la idea de que qué pasa con, si el apóstol Pablo dijo que sí, que tenía un problema, porque con la mente sirve a la ley de Dios y con el cuerpo a la ley del pecado. Entonces nos da la solución allí. ¿Y cómo entender esto? Lea. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo. ¿Vio? ¿Y cómo, si nosotros nos comunicamos con todo nuestro ambiente, nos comunicamos con los 5 sentidos de la carne? ¿Cómo volvernos espiritual?
en oración, en quebrantamiento de espíritu, en convertirnos al Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu nos va a dar la fortaleza para tener, ¿qué? Dominio propio. Amén. Cuando hay dominio propio, nosotros le decimos al pecado hasta allí nomás. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia es clarito. Dice la Escritura así: someteos pues a Dios por su palabra. Resistid al diablo, a la tentación que va a venir de Satanás, y él huirá de ti. Amén. Es algo maravilloso. Es decir, que debemos volvernos espiritual. Sigamos un poquito más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso esa palabra es muy tremenda. Porque si yo le predico a usted solamente de prosperidad, de autos nuevos, de casa, de viaje, de esto, no es carne nomás, no es cosas terrenas nomás. Entonces es un problema, porque los que son de la carne solamente van a buscar en la iglesia cosas para la carne. Mas los que son del Espíritu van a buscar la salvación, van a buscar el conocimiento de Dios, van a buscar el rendirse al Padre Celestial. Esto es lo maravilloso. Por eso es que hablamos muy fuerte contra aquellos que hoy predican la prosperidad. Eso es una pura obra de la carne, es pura carne. Debemos ir a buscar la unción, la autoridad, el poder del Espíritu Santo para manifestar los dones del Espíritu, para que alguno, si no creyó por la palabra, pueda creer por las mismas obras. Amén. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, le ordene al Espíritu Inmundo salir fuera, y el que está con posesión satánica pueda ser libre. Amén. El canceroso sanarse. Entonces, estas cosas es mucho más perfecto que predicar de prosperidad terrena. El Señor nos bendiga y nos pueda dar un entendimiento glorioso. Amén. Amén. Mire, vamos a seguir un poquito para ir entendiendo el corazón del hombre, porque es necesario. Salmo 58.3, Isaías 48.8. Salmo 58.3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Amén. ¿Vio? Quiere decir que desde que nacemos ya venimos con un corazón apartado de Dios. Por eso es que, mira usted, el Espíritu Santo le manda a Felipe y le dice: acércate al eunuco etíope. Yo en una carreta allí. Y él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? No, dice, porque si no me explica yo no entiendo nada, absolutamente. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? Jesús dijo: no entendéis lo que yo hablo. Por supuesto, porque nuestro corazón es malo. Nuestro corazón está solamente relacionado con este ambiente por nuestros 5 sentidos. Somos hacedores de obras de la carne y debemos volvernos al Espíritu. Amén. Por eso es que ahí en Joel 2.12 así dice Jehová: convertíos pues a Dios de todo vuestro corazón, con ayuno, con quebranto y lamento. Amén. ¿Vio qué tremendo? Es decir, que debemos tener una lucha muy grande primero contra nosotros mismos, para después ser exitoso contra Satanás. Bendito sea el nombre de Jesucristo. 48.8, Amén. Isaías. Isaías 48.8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Es algo maravilloso. Debemos reconocer que tenemos muchas cosas en nuestros corazones, que pensamos mal del prójimo, que hacemos cosas malas, que hay envidia, que hay detracciones, que hay murmuración, un montón de cosas. Y eso es la maldad de nuestro corazón. Es necesario volvernos al Espíritu.
Amén. Mire, Dios, ¿qué requerirá de nosotros? Él requiere una obediencia perfecta. Amén. ¿A qué? A su voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Conocemos la Escritura y no sé. Estamos tratando de conocer. Pero usted se toma el tiempo de conocer a Dios por su palabra, procúrelo. Dice Romanos 2:13 y después primera de Juan 4:19 y 4:10. Primero 19 y después 4:10. Lea un poquito. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Quiere decir que no somos cristianos reales si vamos solamente a la iglesia. No somos cristianos reales si nos ponemos una chomba que diga Jesús o que tenga palabra de Dios. No somos cristianos si solamente en la iglesia respetamos ciertos asuntos y salimos de allí y somos igual que el mundo. Somos cristianos cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. Y ahí está lo maravilloso. ¿Será que nosotros quitaremos nuestro mismo orgullo, nuestro mismo ser y moriremos nosotros para que nazca Cristo? Acuérdese que Jesucristo dijo: todo aquel que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígale. Es algo maravilloso. Estamos hablando que realmente para dejar de pecar debemos realmente rendirnos a Cristo. Porque yo le voy a mostrar después cómo viene la justificación del pecado. Vamos a leer un poquito. Primera de Juan 4:19 y 4:10. El hombre no conoce el amor verdadero. Cuando nosotros vemos, y le hablo en verdad, porque ¿cuántas veces hemos pasado al lado de un prójimo allí que le vemos todo descalzo y sin nada y decimos porque hay personas que dicen así: mira, ¿por qué no se va a trabajar? Y no sabemos ni su historia, nada. Y no le arrimamos siquiera un pedazo de pan. Con esto no digo que todo lo hacemos, pero hay personas que son muy tremendos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que realmente estemos de acuerdo a Dios? Lea un poquito. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Por supuesto, si dice ahí en Juan 3:16, ¿qué dice? Lea. De tal manera. Rápido, nadie tiene. Juan 3:16. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Entiende? Amén. Él nos amó primero y dio su Hijo. Qué amor tan apasionante por su creación. Dará cualquier cosa a Dios para que usted se salve. Le ama de tal forma que usted no tiene ni entendimiento. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos dé el amor verdadero. Amén. Si no está el Espíritu Santo, no podemos ser reformados ni siquiera ser transformados. Porque de continuo nuestro corazón piensa mal. De continuo nuestro corazón va a cosas que no convienen. Si estamos, fíjese, si su alma, donde se fabrican las emociones, se pone de acuerdo con la carne, que la carne vive por estímulos, porque si usted, yo miro la luz, si miro la oscuridad no hay estímulo, pero prendió una lucecita, se estimuló lo que es todos los conos y bastoncitos adentro de su retina y reconoció. Mire usted, si nosotros ponemos el alma donde se fabrican las emociones, en acuerdo con la carne, imagínese la locura, porque la carne quiere estímulos de toda clase. Por eso es que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, Amén. para que no hagamos cualquier cosa. Por eso es que si estamos nosotros realmente con algo de palabra de Dios, enseguida el espíritu dice: esto no conviene. Bendito sea el nombre de Jesús.
Es necesario que el Espíritu Santo esté en usted. Lea 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo a una persona en un momento, él estaba muriéndose de una necrosia pancreática, necrosado el páncreas. Él llegó a mi hogar sin fuerzas, apenita, recostándose por lo que podía, con 2 mangueras metidas en el estómago hasta el páncreas, y ahí salía realmente una pudrición de él. Iba a una bolsa hermética y aún así tenía olor. Pero mire, yo le dije a ese varón, qué bueno que vino usted así. Y él me dijo, pero Señor, yo mañana tengo que morir. Y era verdad. Y yo le dije, qué bueno que vino así, porque de otra forma usted no vendría a Jesucristo. Y él me dijo, es mi última esperanza. Qué tremendo hasta dónde esperamos nosotros. Qué tremendo hasta dónde esperamos nosotros para rendirnos a Cristo. No espere eso. Venga Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a leer. Ahora vamos a ir a lo que es lo que Dios dijo que no tendrá salvación. Que no haremos nosotros. Él ha dado cosas muy tajantes. Vamos a leer un poquito 1 Corintios 6, 9 y 10. Después Gálatas 5, 21 y 1 Timoteo 1, 9 al 11. Vamos a leer esto porque esto es voluntad de Dios. Es decir, que esto es juicio de Dios. No puede el hombre sin Cristo, sin Jesucristo, ser librado de la condenación si practica tales cosas. Esto es así. Es decir, algunos por allí dicen que no debe ser así, que Dios es bonito y estas cosas, pero Dios fue tremendo en todo lo que Él mandó. Así que lea un poquito allí. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso dice la Escritura, imagínese usted. Pero toda esta gente que practican estas cosas pueden ser perdonados, Amén. Amén. regenerados en Cristo Jesús. Amén. Esto vamos a entender. ¿Sabe por qué yo leo estas cosas? Porque el cristianismo moderno, o estos apóstoles, nuevos apóstoles que ellos pareciera ser que creen que son más que los apóstoles que dice la Escritura, mire cómo ellos tratan. Yo quiero que me acompañe con la palabra. Busque usted Juan 7:24, usted Apocalipsis 2:26. Estoy buscando mi anteojo, por favor. Ya tengo. 2:2. Apocalipsis 2:2. San Juan 7:24. Bueno, mire, el cristianismo moderno dice así: no juzgues a los demás. Porque así nos presenta, no podemos juzgar a nadie. Pero ¿qué dice la Escritura? Lea un poquito allí. San Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. No por la apariencia, pero con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? El de Dios. Lo que dice la Escritura. Si alguno ha desviado su camino, no le diga, no pasa nada, Jesús, no. Dígale, varón, el camino de Dios dice así y usted está yendo para allá. Adviértale que si vuelve al camino recto, usted gana un alma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así dicen en las iglesias y están instruidos así: no juzgues al apóstol. No lo juzgue, por favor. Ahora que dice 2:2 del Apocalipsis:
Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahí no. ¿Vio? Y has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son. Es algo tremendo. Es algo maravilloso. Pero hoy usted dice, por ejemplo, que hay enseñanzas que no convienen y vienen y te dicen no juzgues al apóstol. Porque eres un ungido de Dios. Sí. Pero Jesucristo dijo, en aquel tiempo me dirás, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hemos profetizado, y Él os dirá, apartaos de mí, hacedor de maldad. Tremendo, ¿no? Por eso es que hay que entender bien, estamos hablando del pecado. Amén. No saque su mirada del pecado. Mire lo que dicen hoy los cristianos modernos. Dice, Jesús nunca habló del error de los demás, Él solo predicó el amor. Ahora, ¿qué dice Mateo 12:34? Lea. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vio? ¿Me entiende? Y ellos dicen, Jesús nunca habló del error de nadie. Jesucristo fue tremendo, fue tajante. Él sacó todas las cosas a la luz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver otro que dicen los cristianos modernos. Solo hay que amarnos. Jesús no vino a dividir. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Mateo 10, 34, 35. 34 y 35. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Amén. Clarito. No es que podemos decir, no, no pasa nada, está todo paz, paz, paz. No, dice la Escritura, y decís paz y no hay paz. Mire, debemos ir cautivo a la Escritura, debemos ir cautivo a la voluntad de Dios. Realmente ser preso, como dijo el apóstol Pablo. Yo preso, dijo. Debemos estar presos de la palabra de Dios, de la voluntad del Padre, para heredar, ¿qué? La vida eterna. Bendito Amén. sea el nombre de Jesucristo. Gloria a su santidad. Gracias. Vamos a ir comprendiendo esto porque es algo maravilloso. Hemos leído Gálatas 5:21 de yo. No todavía. 1 Timoteo 1:9-11, Apocalipsis 22:15 y Colosenses 3:6. Todas estas cosas nos va a ir dando un entendimiento acerca del pecado, de lo que Dios condena. Acuérdese que pecar es apartarse de la voluntad de Dios. El pecado de muerte es conociendo la voluntad, apartarse igual y permanecer en el pecado. Por eso que la Escritura dice que no deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Después dice, ni los perros entrarán al reino del cielo. ¿Por qué? No habla del perro que nosotros conocemos, los canes. Habla de aquellos que vuelven a su vómito. Y algunos vuelven al vómito escondidamente allí. Creen que Dios no le ve. Los hermanos por ahí no le ven, pero Dios le ve. No se puede usted esconder. Imagínese usted que usted sea un ministro de Dios y tenga un amorío por allí. Hay muchos así, tristemente. Que usted sea un ministro del Señor con familia y todo y aún sea homosexual. Hay muchos así. Y algunos creen que no les será descubierto. Absolutamente todo eso será descubierto y va a inmundicia. Por eso es que debemos nosotros ser claros. La paga del pecado es muerte. Si usted peca y no confiesa su pecado, está muerto. Bendito sea el nombre de Jesús. Lea. Gálatas 5, leo desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Que No, 5:21 de pedir. Perdón. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entiende lo que dice? No va a heredar. Si usted practica, y es un ministro, si usted practica, aunque sea un miembro de la iglesia, y no confiesa su pecado, no trae la luz, no hay un arrepentimiento en su corazón, no va a heredar el reino de los cielos. ¿Me entiende? El pecado, la paga es muerte. Directamente es muerte. No hay otra vuelta que darle. Seguimos. Primera de Timoteo 1, 9 al 11. 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. ¿Vio qué tremendo? Todo lo mandado de Dios está en contra de todos aquellos que van contra su ley y contra toda su voluntad. Por eso hablábamos nosotros, claro, acerca de un montón de cosas en estos otros estudios bíblicos anteriores, acerca de lo que el hombre está haciendo, igualando a Dios con el hombre, igualando a un ministro con el Cristo. Tanto que han dicho que un ministro puede perdonar el pecado. Es una locura terrible, es un error garrafal, le lleva a la muerte. Aunque usted esté toda la vida dentro de un convento, dentro de una iglesia, y ahí usted peque y esconda su pecado y se muestre para el hombre nomás muy santo, entonces usted verá la ira de Dios. Eso es seguro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y acuérdese que nosotros los que predicamos el Evangelio, predicamos más con el testimonio que con la palabra leída. Amén. Por eso que no solamente el que oye es justificado el que hace. Amén. Amén. Por eso que la fe sin obras es muerta, pero la obra sin fe también es muerta. Debemos realmente, si tenemos fe, obremos por la palabra, conforme a su verdad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No podemos obrar, porque muchos dan limosnas y un montón de cosas y creen que están justificados. No podemos obrar sin fe, porque también está muerto. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, Apocalipsis 22, 15 y Colosenses 3, 6. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Qué tremendo, ¿no? Es palabra del Señor. Eso dijo el Señor, que estarán fuera, no heredarán el reino de Dios. Mientras ellos permanezcan en esas locuras, van al infierno. Si en un momento creyó en Jesucristo y se arrepintió confesando su pecado y se apartó de aquello, ahí tiene vida eterna. Amén. Porque el pecado es perdonado por el que tiene la autoridad para perdonar el pecado. Cristo Jesús. Voy a mostrar ahora que Él es el que perdona el pecado. Amén. ¿Y por medio de qué? Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos Colosenses 3:6. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gloria a su nombre. ¿Vio? Usted no obedece el Evangelio de Cristo, no obedece esta palabra gloriosa, la ira de Dios caerá sobre usted. No lo digo yo, dice la Escritura. Por eso es interesante conocer todos los pormenores del pecado, en qué estamos transgrediendo, y acá fue un innumerable cosas que dice la Escritura donde usted puede estar en pecado. Pero aunque esté en el pecado más grave, la Biblia dice clarito que si tu pecado fuera como la grana,
y si hay arrepentimiento y se vuelve a Dios, dice que vendrá a ser como blanca lana. Amén. ¿Me entiende? Esto es lo que hay que entender. Aunque estemos hoy siendo, algunos son satanistas mismos, adoran al diablo, pero en un momento dado se arrepienten de aquello y vuelven a los pies de Cristo y realmente acepta a Jesús y es limpio por la sangre del Cordero, usted viene a ser salvo. Amén. No por lo que hizo, sino por lo que hizo Jesús en cruz del Calvario. Y Amén. porque usted le reconoció. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Poderoso. Seguimos. Vamos ahora a Ezequiel 18:20, Isaías 3:10 y 11. Perdón, antes de esto, perdón, aquí. Mateo 15, 18 y 20 primero, después Ezequiel 18:20, Isaías 3, 10 y 11. Escuche bien lo que dice aquí Mateo. Mateo 15, Estuvimos hablando hace un momento acerca del corazón del hombre que es malo. Y vamos a aseverar bien esto. Mire lo que dice la Escritura. Porque es necesario cuidar el corazón, cuidar lo que usted va a hablar, cuidar lo que usted va a hacer, cuidarse en todo, venir sujeto a la Escritura para que usted agrade a Dios. Lea. Amén. San Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Bendito Poderoso Jesús. Jesús. ¿Vio qué tremendo? Del corazón sale todas esas cosas. Entonces es necesario que el Espíritu Santo tome su corazón Amén. Poderoso. para que usted sea guiado por el Espíritu Santo, para que usted realmente acontezca lo que dice Isaías 11, 2 y 3, para que usted ande en el temor de Jehová. Si usted teme a Dios, no va a hacer un montón de cosas, porque la ley misma, dijo Jesucristo, que se resumen en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón y tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Es algo precioso. Pero ¿cómo amamos al prójimo? Como a nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo entre en su corazón. Porque de su corazón sale envidia, sale disensiones, sale aún las fornicaciones. Fíjese usted, usted está bien casado y hay un hombre bien casado también y usted le mira a la mujer del otro y le codicia en su corazón. No sale de su corazón eso. Es necesario que volvamos a Cristo y que el Espíritu Santo llene para tener dominio propio. Amén. Poderoso Jesús. Para que usted realmente se centre en buscar a Dios y respetar lo que Dios puso a su lado, su esposa. El Señor nos bendiga. Amén. Vamos a escuchar una alabanza. Así descansamos un poquito, después empezamos con Ezequiel 18:20. Amén. Se centre en escuchar a Dios y respetar lo que Dios puso a su lado. Vamos a escuchar una alabanza. Las cosas cambiarán orando. Se siente Dios la responderá orando. Descansar en el Señor, tus penas mitigan orando.
ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La única forma de vencer toda la obra de la carne es en oración. Amén. Es realmente sentir la presencia del Espíritu Santo, sentir en usted mismo el perdón del pecado, sentir que es libre Amén. por la palabra. Gloria a Dios. Vamos a seguir Ezequiel 18:20, Isaías 3, 10 y 11. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Amén. ¿Entiende cómo es esto? No le mide usted ni siquiera a su hijo, ni siquiera a su prójimo, como justificándose. Su hijo no va a llevar su pecado, ni usted el pecado de él. Solamente en oración. Si alguno se perdió o se dobló, en oración. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto tiene que saber bien. Acuérdese. Los matrimonios. El esposo no llevará el pecado de la esposa. De ninguna manera. Si uno pecó, llevará su pecado. Si no hay arrepentimiento. Usted sabe que yo tuve una abuela que era muy ferviente en la fe. Y en un momento dado, viene una amiga, entre comillas, y viene y le dice: Rosa, mira, tu marido Chilingo, se llamaba él, está con una mujer en tal lugar, anda, vení, yo te voy a llevar a ver. Y ella dijo: pero ¿no le ve Dios a mi esposo? ¿No le juzgará? ¿Por qué pone eso en tu corazón de venir a quebrantarme a mí? Yo estoy en paz. ¿Cuántos estarán así? Solo el que pide en oración al Dios viviente la paz puede contestar algo semejante. Que el Señor nos bendiga. Amén. Seguimos Isaías 3, 10 y 11. Deuteronomio 24, 16. Éxodo 32, 31. Isaías 3, 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Amén. Decid al justo. ¿Quién es justo? Romanos 5. ¿Quién es justo? Porque para estar justos debemos ser justificados. Amén. ¿Eh? Vamos a ver cómo usted puede ser justo. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Solo por Él. Y nadie más. Ahí no entra María, ahí no entra Pedro, Pablo o el que sea, o el apóstol fulano de hoy día. Ahí no entra el Papa, no entra nadie. Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere que esa palabra llegue a usted? Decirle al justo que le irá bien.
Justifíquese por Jesucristo. Amén. Seguimos. Deuteronomio 24, 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso que al niño, dice la Escritura, instruye al niño en su niñez para que de grande no se aparte. Esto es algo tremendo. Fíjese usted en las congregaciones, en varias congregaciones pasan estas cosas. Llevan a los niños a la congregación y le dan una tablet o un celular para que no moleste. Erra. Sujeta a su niño al lado para que escuche palabra del Señor. Amén. Amén. Poderoso Jesús. Para que cuando sea grande nos aparte. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Porque no llevará usted el pecado al niño. Cuando él crezca, si se desviare, Dios mío, el Señor nos bendiga. Vamos al siguiente. Éxodo Poderoso Jesús. 32, 31. Romanos 2, 9 y 6, 23. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Interesante, muy importante, porque muchos dicen, yo he recibido a Cristo, ya soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero el alma que pecare, también el Dios viviente raerá su nombre del libro de la vida. Por eso que hay pecado de muerte, por el cual el apóstol dijo, yo digo que no se ore. Mire, si usted peca con conocimiento, Dios mío, si nos arrepentiere. Es necesario que nosotros conozcamos la Escritura justamente para no pecar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Romanos. Romanos Romanos 2, 9. y 6:23 y 1 Corintios 11:31. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Vio? Primeramente, el judío sí que va a entrar por la casa de Jehová, por la casa de Dios, por la iglesia va a ser el juicio, primero. Y después el resto. Entienda esto. El Señor nos bendiga. Por eso que el que predica, predique con gran entendimiento. Sujétese a la palabra. Esté conforme a la verdad. Lleva un testimonio fiel y verdadero. Amén. No descanse en el testimonio. Usted 22 horas al día predica el Evangelio con su testimonio. Después 2 horas por allí hace, por ejemplo, lo que hacemos ahora nosotros, predicamos este Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Siga. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿En quién es la vida eterna? En Cristo Jesús. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Por eso que hay pecado de muerte que no se confiesa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 11:31 y Salmos 32:5. Primera de Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bendito Amén. Jesucristo. ¿Vio qué maravilloso? Dice que nosotros miremos por nosotros, no que miremos al otro. Hay muchos que dicen, no, porque el pastor esto y se quiere justificar por esto. No se justifique por nadie. Otros dicen, me voy a la iglesia porque el hermano me trató mal. Porque... ¿Qué se justifica en lo demás? Mírese a usted mismo y sea un ejemplo para todos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jesús. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso, ¿no? Hemos hablado mucho acerca de que el hombre quiere perdonar pecado y han puesto en una iglesia allí a un sacerdote para que perdone pecado y que se le confiese al sacerdote
auricularmente el pecado. Allí es clarito. Lea de vuelta. ¿A quién se le confiesa el pecado? Salmos 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Confiésele al Padre Eterno en el nombre del Hijo. Y usted va a tener vida. Mire, hemos hablado allí en 1 Corintios, en Gálatas, Timoteo, y fue tremendo en Apocalipsis 22:15, tremendo. Y hablábamos allí, y dice, en Gálatas, por ejemplo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los que se echan con varones, no dice las. Porque si dijera las, no tiene pecado. Pero dice los, es decir que varón con varón. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores entrarán al reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa si hay un montón de gente así? ¿Dónde está la salida de esto? Porque Dios nunca puso castigo sin salida. Nunca ha enjuiciado a la humanidad si no le dio la salida. ¿Dónde empieza? Y en la confesión. Allí empieza la limpieza del pecado. Porque en la sangre está el poder para limpiar el pecado. Amén. Pero lo que pasa es que usted tiene un libre albedrío. Y Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y te llamo. Si vos abrís la puerta, yo voy a entrar y voy a limpiar tu pecado. Amén. Poderoso Jesús. Es decir que lo más importante acá en usted es su confesión. Debe usted decirle, Señor, yo lo he hecho. Yo tuve con todas estas cositas acá, con la obra de la carne muy fuerte en mí, pero hoy vengo arrepentido delante de ti. Amén. Vamos a leer un poquito ahí, Juan. 1, 7 al 9, Salmo 51, 1, 2, Hebreos 9, 14. Vamos a leer un poquito ahí. Qué hermoso que es, porque hay muchos textos bíblicos que vayan afianzando y dándonos entendimiento para que nosotros realmente seamos libres del pecado. Amén. Amén. Y en la confesión está todo. Confiese su pecado, no encubra su pecado. Amén. Lea. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Quién limpia el pecado? La sangre de Jesús. Hay muchos que dicen que algún sacerdote limpia. Hay otros que creen que algún apóstol va a limpiar o alguna iglesia. Es Jesús, nadie más. Es la sangre del pacto, nadie más. Esto nos enseña la Escritura. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos al Salmo 51, 1, 2, Hebreos 9, 14. Me faltó completar, porque leí el 7 nomás. El 7 nomás. Sí. El 8 y el 9 dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vio qué interesante, pero es necesario que usted confiese. No encubra su pecado, jamás nunca. No lo haga, no le conviene. No vaya a ser como hizo Adán cuando Dios le preguntó qué hiciste. Él le dijo, le culpó a Dios, le dijo, la mujer que me diste una mujer fallada. No haga eso. Diga, Señor, yo lo he hecho. Y yo vengo delante de ti y derramo todos mis pecados delante de ti para que tú los limpies en tu sangre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Amén. Qué precioso. La Escritura, ¿sabes qué dice? El que es santo, santifíquese todavía. Si usted se cree que está bien santo, hay espacio para ser más santo. Para ir más preso a la Escritura. Pero también dice que el que es inmundo, sea inmundo todavía.
Si usted está revolcado en la inmundicia, en todo lo que hablamos recién, ahí en 1 Corintios 6, 9 y 10, y hay espacio para que anden más cosas de esas. Pero solamente sepa que si usted está en eso y permanece en eso, está muerto. Así usted confiesa y se arrepiente, gloria a Dios, tiene vida Amén. en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir un momento más allí. Hebreos 9:14 y 1 de Pedro 1:18 al 19 y 3:18 en 1 de Pedro. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. Es la sangre de Cristo. Amén. ¿Y sabe que limpia? La conciencia. ¿Y por qué la conciencia? Porque es allí donde nosotros ocultamos el pecado. Y allí es donde Satanás todo el día él viene a acusarnos, porque él es el acusador. ¿Entiende usted? Pero cuando usted está limpio por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo le da testimonio de que ha sido perdonado su pecado, entonces usted se somete a Dios por su palabra y resiste al diablo, él tiene que salir de usted. Amén. Poderoso Jesús. Amén. Amén. Usted cuando él viene a volver a decirle, ¿te acordás de aquello? He sido limpio en la sangre del Cordero. Vete, Satanás. Pero Amén. para eso tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Amén. Bien, seguimos allí, 1 de Pedro 1:18 al 19 y 3:18. Amén. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué gloria a Dios. Es decir, que esa sangre sin contaminación, esa fue derramada allá en el madero. Ese fue el nuevo pacto. No hay perdón de pecados sin la sangre de Cristo. No hay redención. No hay justificación. Por eso que es un error tremendo y triste que algunos quieran semejarse a Cristo. O de querer igualarle a la madre con el cordero. Es un error. Es un error que un apóstol evangélico diga que tiene toda autoridad. Es un error que un varón de Dios diga, yo he ayunado 41 días, siendo que Cristo ayunó 40. Es un error muy grande. ¿Por qué? Porque no puede ser el aprendiz más que su maestro. Quizás sea como su maestro, pero más que él no. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Gloria a Dios. De una vez y para siempre. No hay otro sacrificio. Es Cristo. Amén. No hay caminatas que agrada a Dios. No hay ninguna clase de sacrificio que usted pueda hacer que le agrade a Dios. No existe. El sacrificio ya está hecho. Amén. Por eso es que por gracia sois salvos y no por obra. Y esto es para que nadie se jacte y diga que es mejor que otro. Usted es salvo por Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Amén. Por la fe. Tito 2, 14, 15 y Hebreos 10, 26. Tito 2, 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendito Amén. Jesucristo. Poderoso. ¿Sabe por qué yo digo que hoy han hecho cristotecas de las iglesias evangélicas? Han modernizado todo. Han hecho ahora bailes dentro de la iglesia, coreografías. Eso está mal.
Porque si va a danzar, danza en el Espíritu. Y el Espíritu da espontáneamente. Porque si no, dígame usted, en Pentecostés, ¿qué pasó? Dice que estaban todos unidos en un mismo espíritu, ya estaban todos esperando algo, y vino como un viento recio, era espontáneo en el momento. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Entiende usted? Pero eso debe comprender. ¿Mm? Y debemos reprender esas cosas. No viene de la Escritura, no hay una enseñanza bíblica. De ninguna manera. Yo he hecho la enseñanza bíblica acerca de la danza, así que lo puede, si usted entró a nuestra página, puede volver y regresar a los 26 estudios tenemos, 25. 26. Con el de hoy 26. 26 estudios bíblicos con el de hoy, así que lo puede buscar allí y ahí está el estudio de la danza. Bendito sea el nombre de Jesús dentro de las iglesias. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, Siga. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bendito Jesús. Mire cómo dice, porque ahí aclara. Porque si usted peca deliberadamente y no se arrepiente, está muerto. Si usted peca deliberadamente y no se arrepiente, se vuelve ¿qué? Adversario de Dios. Por eso que dice, no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego a todos los que son adversarios de Dios. Amén. Porque ahí aclara, siga, ¿por qué me...? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué preciosa esa palabra. Amén. ¿Cuántos pisotean esta escritura? ¿Cuántos tienen como nada? Y disponen ellos cómo se debe llevar la iglesia. Lo que debe hacer dentro de la iglesia, lo que esto, cuántas cosas. ¿No pisotean? ¿Usted no sabe que está todo ordenado por la palabra? Absolutamente todo ordenado. A Dios no se le ha escapado nada, señores. Nunca. Está todo ordenado. Él es eterno, santo Amén. 3 veces. Gloria a Es Dios. mucho más inteligente que nosotros. Amén. Amén. ¿Mm? Entienda bien. Usted se hace adversario de Dios cuando quiere imponer lo que usted quiere. Porque Satanás quiso hacer eso. Entonces fíjese bien cómo lleva la iglesia. Porque si usted peca, peca el resto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver ahora cómo nos justificamos delante del Padre. Y en esta justificación después vamos a ver que debemos hacer morir lo terrenal, la obra de la carne. Seguimos. Romanos 3, 23, 24. Romanos 5, 1 al 2. 4, 16. Gálatas 3, 22. Romanos 3, 23 y 24. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué gloria a Dios. Amén. Dios encerró todo en pecado para poder compadecerse de nosotros. Envió a su Hijo para que en Él esté la redención. Usted sin Cristo no tiene redención. Aunque viva rezándole a María y a todos los santos, no tiene redención. La redención está en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y si usted persiste en ese error, no digo yo, dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Seguimos. Romanos 5, 1 y 2, Romanos Romanos 4, 16 y Gálatas 3, 22. Romanos 5, 1 y 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Amén. Amén. No hay otra justificación sino la fe en Cristo Jesús, delante del Dios eterno. Amén. Delante de los hombres usted se puede justificar como usted quiera, pero eso no tiene peso de gloria. Eso no tiene promesa de salvación. Usted debe justificarse en Cristo Jesús Amén. para tener entrada a la gracia. Y la gracia es el regalo de Dios, la salvación que viene por aquel sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Amén. Quiere decir que no solamente para los judíos, también para el mundo entero. Pero es por fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso es que en Gálatas dice, si el que quiere cumplir la ley cayó de la gracia. ¿Mm? Ese es un tema muy interesante. Si cumplimos la ley o directamente nos justificamos por fe y por la gracia. Es algo interesantísimo. Eso es un estudio muy profundo. Porque muchos hoy quieren judaizar. Hoy todos los grandes apóstoles quieren ir a Israel y traen las costumbres israelitas y quieren meternos en las iglesias evangélicas. Es un problema. Es un tema muy grave. Querer ser judío y no lo somos. Y la Biblia dice, mas son sinagogas de Satanás. Es tremendo lo que dice la Escritura. Está todo allí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Señor nos bendiga porque Amén. la gracia de Cristo llega para los judíos y también para el resto del mundo. Amén. Y nosotros Gracias. estamos en el resto del mundo y hemos sido justificados por la sangre y hemos sido injertados en el olivo verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. No somos pueblo escogido, somos un pueblo adquirido, comprado con precio de sangre. Amén. Bendito Gracias, sea el nombre de Jesús. Jesucristo. Santo, ¿verdad? Vamos, Gálatas 3:22 y Efesios 1:7 y Efesios 2:8 y 9, perdón. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. 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 ¿A quién va a ser dado? Al que creyó y fue bautizado. Dice allí en Marcos 16, 15 y 16. ¿Entiende? Para los que son justificados por la fe en Cristo. El que creyó. No todo el mundo. El que creyó. Amén. Lea un poquito Marco allí. San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es que el pecado más grande es que usted no crea en Jesucristo. El pecado más grande suyo es que usted no crea en Jesucristo. ¿Entiende usted? El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Usted no cree y ya está condenado. Y esta es la condenación de esa Escritura, que no han creído en el Hijo, el cual Él envió. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos, Efesios 2, 8 y 9 y Colosenses 1, 14. Efesios 1:7 también pide. Ahí, 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Bendito Jesucristo. El perdón de pecado en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Qué precioso, ¿no? Ahí otra vez el Señor nos dio una cátedra tan grande para que nadie diga que usted es más salvo que otro porque hace ciertas cosas. Somos salvos por fe. Y si tenemos fe en Cristo Jesús, seguro que nos sometemos a la palabra. Amén. Por supuesto. Porque cuando venimos a Cristo somos sellados por las arras del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a obedecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses 1.14 hemos leído. No. Lea un poquito.
Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Mire, para nosotros vencer el pecado, debemos hacer morir lo terrenal, la obra de la carne. Para vencer el pecado está en la sangre de Cristo. Una vez que venimos a Cristo y somos limpios, acuérdese que nosotros cuando venimos somos limpios. El viejo hombre murió y aquí nació uno nuevo. Amén. Poderoso Jesús. Ahora, este hombre nuevo no debe pecar más, pero tenemos el problema de la carne. Entonces debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, en oración. Amén. Amén. Leemos Colosenses 3:5, Romanos 6:13 y 12:1 y Efesios 5:3 al 5. Colosenses 3:5. 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No. Amén. ¿Vio? Haced morir estas cosas. ¿Y cómo vamos a lograr? Ya el pecado está perdonado en la sangre de Cristo. Pero ahora viene el obedecer la palabra. El escudriñar, porque conoceréis la verdad y esta verdad te dará libre. Es decir, debemos nosotros estar muy seguros de lo que hacemos. Escudriñemos la Escritura y estemos realmente convencidos, absolutamente, que debemos hacer morir lo terrenal. Seguimos, Romanos 6:13 y 12:1. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Amén. Claro, debemos ser distintos al mundo, como vivos de entre los muertos. Debe haber una distinción muy grande. Mire, yo he dicho que en un momento dado traje a memoria algo que acontece hoy en las iglesias de Cristo, las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas, usted va hoy día a las iglesias grandes, monumentales allí, y usted ve que usted mira así y están todos como el mundo. No hay una distinción. Hay iglesias que sí, no vamos a generalizar todo. Pero nosotros debemos realmente presentarnos como vivos de entre los muertos. No seguir la corriente de este mundo de ninguna manera. Y yo traía a memoria una comparación muy efectiva donde un niño encontró un perrito en la calle, le trajo a su casa y le presenta al vecino, le dice, mira, mi perro es policía. Le dice, ¿de qué marca es? ¿De qué raza? Policía. ¿Qué va a hacerse de la calle? No, le dijo. Lo que pasa es que él es del servicio secreto. Entonces pregunto yo, ¿cuántos evangélicos son del servicio secreto? Que andan igual que el mundo, se visten como el mundo, andan en todas las cosas del mundo. No hay una separación. Eso es triste, es pecado. Es pecado porque nunca hacen morir lo terrenal. Están en pecado y no confiesan su pecado, ni pelean contra el pecado, sino que les agrada andar así. El Señor les dé conocimiento y pueda usted apartarse realmente de este mundo y venir a Cristo y permanecer en Él como Él manda. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos. Romanos 12:1. Y Efesios 5:3-5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Entiende qué importante es que usted guarde todo su forma, aún su forma de vestir, su forma de andar, su forma de hablar, su forma de expresarse? Porque resulta ser que todo esto es el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Es el culto racional. Amén. ¿Cómo predica usted?
En la iglesia los hermanos van más o menos ahí con corbatita y todo, y sale de la iglesia y se pone esas camisas todas ajustadas, pantalón súper ajustado. ¿Cuál es su testimonio? En la iglesia trata a las hermanas con respeto, pero sale de la iglesia y le chista, o le dice un piropo. ¿Cuál es su testimonio? Las mujeres, ¿cuál es su testimonio? En la iglesia van allí ordenaditas, pero salen de allí y usan esas calzas súper apretadas. ¿Cuál es su testimonio? El Señor reprenda al diablo, porque él le engañó a Eva. Y le dijo, no pasa nada. ¿Me entiende? ¿Y dónde le trabajó? En lo que ella sentía en su corazón. Es importante conocer esto. Es importante entender a Dios. Seguimos. Efesios 5, 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Esa palabra es muy importante. Se reúnen las mujeres, las hermanas, y en vez de hablar palabra de Dios y edificarse en Cristo y por su palabra, hablan de otras cosas que no conviene a santos, dice la Escritura. Yo creo que el que es transformado por el Espíritu Santo no tiene otra cosa para hablar, sino que procura cada día conocerle más al Señor. Amén. Prepararse realmente para vivir una eternidad junto a Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Señor nos ayude. Yo sé que es difícil para nosotros mismos. Por eso es que nos tiene que ayudar el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Será que ahora que estamos bajo la gracia pecaremos para que abunde la gracia? ¿Qué haremos? De ahí Romanos 6, 15, 16 hemos leído, ya no. 6, 15, 16, lea un poquito. 6, 15 al 16. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Entiende usted? Es clarita la Escritura, no hay que explicar nada acá. ¿A quién será esclavo usted? Al pecado para obedecerle, está muerto. Si se hace esclavo a Cristo por su palabra, ya tiene vida. Amén. Y vida en Gracias, abundancia. Jesús Santo. Entonces aquella palabra que dice, decirle al justo que le irá bien, a usted le irá bien si realmente se rinda a Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a escuchar un himno, una alabanza. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo, poderoso. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni a las pruebas ni luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni a las pruebas ni luchar,
confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Solo confía en el Dios viviente y en su palabra, porque esta palabra te llevará a la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bien. Estábamos hablando absolutamente, ¿será que pecaremos para que venga la gracia? De ninguna manera. Absolutamente no. Hemos leído Romanos 6:15 al 16 y Amén. Romanos 3:20. Lea Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Mire, esto es tajante. No se puede usted justificar por la ley, se justifica por la gracia. Amén. Así que justifíquense por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire, el pecar contra el hermano, ¿cómo será esto? Si hemos leído acerca del pecado contra el Padre y que teníamos que sí o sí confesarlo al Padre. Ahora vamos a hablar del pecado contra el hermano. Mateo 18:15, Levítico 19:17, Lucas 17:3-4. Vamos a leer un poquito allí, vamos a tratar de entender esto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Amén. ¿Vio? Si hay pecado entre hermanos o si hay ofensas, confiese al hermano. Amén. Amén. Nunca al hombre. O un hombre, como dicen algunas iglesias, que debe ir a confesar su pecado delante de un hombre. No, el pecado entre hermanos sí. Ahí usted. Pero el pecado que es contra Dios, allí el Padre. Nunca delante del hombre. El Señor nos bendiga. Amén. Bien, creo que el horario nos está limitando y yo quisiera dejar lo que falta porque quiero hablar luego del pecado de muerte. Vamos a dejar para un próximo programa, pero sí quiero hacerles recordar, y vamos a tomar un tiempito allí, quiero hacerles recordar porque yo he hablado durante 4 o 5 videos acerca del nuevo orden mundial. Y hemos tocado temas muy sensibles, donde muchos se han ofendido, pero no es esta la intención. Pero vamos a leer un poquito allí, si me ayuda las hermanas allí, búsquenme Apocalipsis 13:7, Apocalipsis 13:2, segunda de Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 13:16 al 18. Vamos a entender los objetivos del nuevo orden mundial porque esto ya está en marcha.
ya está en marcha. Y usted ahora sí que debe justificarse más por Cristo y venir rendido a los pies de Cristo, porque Él tiene una promesa para nosotros allí en Apocalipsis 3:10. Allí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es la palabra del Señor. Amén. Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre toda la humanidad. Es decir, que la iglesia de Cristo será raptada o arrebatada al tercer cielo. Amén. Los objetivos del nuevo orden mundial es un solo gobierno, un solo líder, una sola religión, una sola moneda. Vamos a comprobar por la palabra. Un solo gobierno, Apocalipsis 13:7. Amén. Lea. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Autoridad. Van a gobernar toda la humanidad. Un solo gobierno. Un solo líder. Apocalipsis 13:2 y 2 Tesalonicenses 2:9. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Un solo líder. 2 Tesalonicenses 2:9. 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y a ese único líder le va a dar el poder Satanás. Esto ya está en marcha. Una sola religión mundial, el ecumenismo puro. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, va a ser una religión mundial y ahí la adorarán todos aquellos que no aceptaron esta escritura para ser salvos. Según Tesalonicenses. Y una sola moneda mundial. Apocalipsis 13, 16, 18. Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Venga Cristo y sea salvo por él. Leemos las peticiones. Fiorella Damaris Antunes quiere dar gracias a Dios por sus bendiciones y pide sabiduría y fortaleza para superar las pruebas. Amén. Yoli Lobo pide oración por su familia venezolana que están en Perú. Julio pide oración por Tiago, Dimitri y Brisa para que el Señor Jesús le guarde del COVID-19 y toda enfermedad, ya que ellos trabajan en un lugar público y tienen que estar con sus hijos, que el Señor le guarde, dice. Amén. José Michelina desde Ecuador, Iber Rodríguez desde Cuba. Esta familia vive por la misericordia de Dios. Bendito Jesucristo. Poderoso. Gloria a Dios. Cintia Ferrer desde Buenos Aires. Eloísa Ribeiro desde Pinda, Mojanga. Verónica Igor desde Puerto Montt. Gladys Mott desde Córdoba. Juan Pérez desde Zacacoyo. Mirta Godoy desde Asunción del Paraguay. Teresita García desde Ciudad de México. Francisco Rodríguez desde El Paraíso, Honduras. Jesús Alberra Blanco desde Las Mercedes, Venezuela. Inarvis López pide oración por su vientre desde Cuba. Soledad de Lima desde Posadas. Omar Villegas da gracias a Dios por un día más de vida, que nuestro Señor Jesucristo nos llene de bendiciones y nos multiplique la sabiduría para que sigamos predicando la palabra de Dios. Y por todos los oyentes que estuvieron viendo y escuchando
esta prédica y no llegamos a escribir su nombre. Gloria a Jesucristo. Damos gracias al Señor. Ahora vamos a tomar la autoridad de nuestro Señor por su palabra, y aquel que ahí había pedido uno por el vientre. Vamos a comprobar que esta palabra es verdad. Y usted va a dar el testimonio. Cuando entramos en oración, usted va a poner su mano sobre su vientre y el Señor, por medio del Espíritu Santo, va a operar eso. Y va a ser libre. Y luego traerá el testimonio en el nombre de Jesucristo. Todo el que está enfermo, allí ponga su mano en su dolencia y crea que Jesús hace la obra. El Espíritu Santo el que va a hacer, no el hombre. Nosotros solamente vamos a reconocerle al Dios viviente y vamos a clamar delante de su presencia, porque Él dijo: pedid y se os dará. Amén. Ahí como estamos, cerramos nuestros ojos y entramos en la presencia del Dios Todopoderoso. Padre glorioso, Padre viviente, Padre de toda gracia y de todo el poder, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para entregarte la gloria, para entregarte el honor, toda la santidad. Todo es tuyo. Oh mi Cristo, el imperio, todo es tuyo, te pertenece, la iglesia es tuya. En el nombre de Jesús, ahora yo pido, venga hasta nosotros tu reino, se haga tu voluntad. Pido al Espíritu Santo, delante de ti. Ahora yo pido para que, por la gracia de tu gloria, por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ahora Espíritu Santo, opera sanidad, toda libertad y liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, mi gran Rey, mira a esta mujer que dice que por la gracia ellos viven. Señor amado, oh gloria, yo quiero decirle a esa familia que nada le va a faltar, nada le va a faltar. Ay, santo, porque el que es dueño de todo este planeta, Él es su amparo, Él es su refugio y Él es su proveedor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh gloria a Dios, sí mi Cristo, porque tú eres Dios viviente. En el nombre de Jesús decimos que está hecho. Toda sanidad, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que la paz de Jesucristo inunde vuestros corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios.